El libro de Gálatas. Alabado sea Dios. El libro de Gálatas, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 1, verso 6. Y oiga cómo se expresa el apóstol San Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe lo que quiere decir anatema? Maldito. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a predicar bajo el tema el verdadero evangelio. Esto quiere decir que hay algunos por ahí predicando algo raro. Por eso la temática de este mensaje en esta noche necesita mucha atención, para que usted no se me vaya de aquí por ahí confundido, diciendo que no entendió nada, que el predicador no dijo nada. Y el predicador dijo y va a decir. Lo que pasa es que usted no entendió nada porque está entretenido, esperando que le entre el mensaje de la calle. Pero le va a entrar el mensaje, pero no el de la calle. Le va a entrar ahora el mensaje de Dios, para que usted no se deje confundir. Bendito sea el Señor. La Biblia nos abre a nosotros una brecha. Y a través de esa brecha que nos abre las escrituras, nosotros podemos observar que hay prosperidad, que hay bendiciones y que hay victoria para los cristianos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo este paquete está para el creyente que busca primeramente el reino de Dios. Nadie va a recibir este paquete de parte de Dios sin haber entrado a vivir el evangelio de la cruz. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. El evangelio del reino, el evangelio de la renuncia, ese es el evangelio duro. El evangelio de la renuncia, que yo tengo que renunciar a lo que a mí me gusta. A mí me gusta, pero a Dios no le gusta. Ese es el evangelio del reino de Dios. Y nadie quiere vivir este evangelio. Por eso se acomodan a un evangelio diferente, un evangelio cómodo, un evangelio torcido, que le permite hacer todo lo que el cuerpo suyo le pide. Renuncie. Ese es el evangelio del reino. Alabado sea Dios. Y yo estoy en contra de los predicadores, de los ministros, de los teólogos que andan por ahí predicando un evangelio torcido. Alabado sea Dios. Un evangelio basado en una vida falsa,
llena, oiga bien, una vida falsa. Le están presentando al pueblo una vida falsa, llena de una totalidad próspera, de una bendición al derroche y de una vida siempre, siempre, siempre en victoria, y nunca saben lo que es una derrota. Todo positivo en el evangelio, nada negativo, y eso es un evangelio torcido. Ese es un evangelio torcido, un evangelio fantasma, un evangelio terrenal, un evangelio mecánico, un evangelio de burbuja en el aire, que no es el evangelio del reino de Dios. Ese es un evangelio separado de la cruz de Cristo. No hay un evangelio derecho sin su desierto. No hay un evangelio derecho sin su sufrimiento. El sufrimiento es lo que engrandece la cruz de Cristo. Aleluya. Por eso el apóstol dice: esto es locura para los que se pierden. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Gálatas se le llamó a la iglesia que se estableció en la región de Galacia, en el Asia Menor. En esta región no solo estaba la iglesia de los Gálatas, también habían otras congregaciones, como era la iglesia de Iconio, la iglesia de Derbe, la iglesia de Listra. Pablo envía esta carta a los Gálatas, pero esta carta no solamente fue leída en la iglesia de los Gálatas, también fue leída en la iglesia de Iconio, en la iglesia de Derbe, en la iglesia de Listra. Alabado sea Dios. Y esta carta corrió porque había una falsa doctrina que estaba azotando el Asia. Aleluya. Y esta carta corrió por esas congregaciones. Y esa carta siguió corriendo y llegó a Puerto Rico. Y siguió corriendo y llegó a Santo Domingo. Llegó a Venezuela. Llegó a Colombia. Y la tenemos hoy aquí delante de nosotros en los Estados Unidos, para que nadie se deje engañar. Alabado sea Dios. Para que nadie se deje dormir de predicadores que te presentan desde un púlpito la historia correcta de Martín Lutero, de Wesley, de Juan Calvino, y no te hablan nada de Jesucristo. Jesucristo fue el que se crucificó por Martín Lutero. Se crucificó por Wesley. Aleluya, por Calvino. Y ese es el que salva. Ese es el que salva. Bendito sea su nombre. Nadie se deja engañar, aunque venga con un palabrerío florido. Alabado sea Jesús. Rechace, hermano, todo aquel que quiera venir a presentar un evangelio, por bonito que se vea, y no tiene a Cristo en el fondo. Rechácelo. Escuche esto que le voy a decir. El mes pasado aquí hubo una campaña de jóvenes. Y el domingo hubo un predicador que se paró aquí y dijo que el pentecostalismo estaba mal y que las iglesias pentecostales estaban funcionando mal.
Y mire, lo mejor que le ha sucedido al cristianismo ha sido el movimiento pentecostal. Porque el movimiento pentecostal le da libertad para que el Espíritu de Dios se mueva en la iglesia. Y los hermanos sientan la gloria de Dios. Cuando ese fuego del Espíritu entra a la iglesia, no hay quien se quede parado ni sentado. Tiene que moverse, bendito sea Dios. Lo mejor que le ha sucedido a la iglesia es el movimiento pentecostal. Porque ahí entra el Espíritu Santo y comienza a mover los hermanos en la iglesia, a sacudirlos. El que viene cansado se va alegre. El que viene enfermo se va sano. Porque ese fuego cuando baja, aleluya, lo quema. Bendito sea Dios. Si usted va a una congregación donde rechazan el movimiento pentecostal, escuche esto: rechazar el movimiento pentecostal es rechazar el mover del Espíritu Santo de Dios. Si usted se entra a una congregación donde rechazan el movimiento pentecostal y usted entra con un dolor de rodilla y usted se sienta ahí 1 hora y media, si usted llegó con un dolor en la rodilla, se va con el dolor en las 2 rodillas. Y se va con dolor de espalda, con dolor de los hombros, con dolor de cabeza, con sueño, porque el ministro está muerto, porque le falta el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios, el fuego cae y el que llegó enfermo se va sano. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. La carta de Pablo le advierte a aquellas congregaciones que andan unos predicando algo raro. Aleluya. Ya Pablo había instruido a aquellas iglesias. Ya ellos estaban apercibidos, bendito sea Dios, que no tenían que guardar el sábado para ser salvos, ni tenían que circuncidarse para ser salvos, ni tenían que atenerse de comer alguna comida para ser salvos, que era únicamente necesario creer en Cristo para ser salvo. Que la salvación no era por las obras, que Dios no lo iba a recibir a ellos porque dejaran de hacer algo por ellos mismos, sino que eran salvos porque creían en Cristo. Eso fue lo que Pablo le había comunicado a aquellas congregaciones, que no era necesario guardar la ley. 1226 puntos de la ley. Si usted guardaba 1225, perfecto. Si se caía en el último, era culpable de todos los otros. Nadie se podía salvar por la ley. Por eso Cristo dijo: yo estoy aquí, yo soy el que cumplo la ley. El que cree en mí será salvo. Todo iba bien. Todo iba marchando bien en aquellas iglesias, hasta que entró en la escena Satanás a través de los judaizantes, con un evangelio torcido, diciéndole a aquella gente que ya había creído en Cristo que tenían que guardar la ley para poder ser salvos. Que no era suficiente haber creído en Cristo únicamente. Y eso, intelectuales confundieron a aquellos creyentes. Y esto obliga a Pablo a escribirle:
para que abran los ojos. Porque ese evangelio que estaban presentando era torcido. Y lamentablemente, hermanos, tenemos mucha gente de esta entre el pueblo de Dios. Y no se llaman judaizantes, ni se llaman legalistas, ni se llaman fariseos, se llaman cristianos. Alabado sea Dios. Estos son los que propagan el evangelio torcido de prosperado, bendecido y victorioso. Y ellos viviendo una vida inmoral y bendecido, prosperado y victorioso. Y este no es el verdadero evangelio. Este no es el evangelio del reino. Ese evangelio de bendecido, prosperado y en victoria, ese evangelio no acepta. Ese evangelio choca. Ese evangelio rechaza la escasez, rechaza los problemas, rechaza las enfermedades, rechaza el desempleo, rechaza la prueba, rechaza las necesidades. Cuando estas cosas aparecen, se siente el hombre que creyó en esto, se siente traicionado. Todo esto es contrario al prosperado, al bendecido y al victorioso. Cuando aparecen los problemas, que para esta gente están descartados, porque para ellos no existen, y comienzan a soplar los vientos calientes del sur, aquel creyente dice: pero esto no fue lo que yo oí que el predicador estaba anunciando. Esto no fue lo que el pastor me enseñó. Aleluya. ¿Por qué? Porque se le presentó a la persona el evangelio que te resuelve todos tus problemas. Como el pare de sufrir. El evangelio que te resuelve todo tu problema. Que si tú recibes a Jesús, se acaban tus problemas. Que si tú recibes a Jesús, tu situación va a ser diferente. Que todo te va a ir bien. Y esa dama, ese caballero, ese joven, ese anciano, se convierte creyendo eso. Y después de haberse convertido creyendo eso, a la semana le roban el carro. A los 15 días te suben la renta. Al mes se te va la pareja. Después los hijos se levantan contra ti. Y pierde el trabajo. ¿Sabe qué? Ese es el evangelio del reino de los cielos. Ese es el verdadero evangelio que dice que en este mundo tú vas a tener aflicciones. Tú vas a tener aflicciones. Ese es el verdadero evangelio del reino. No el evangelio de prosperado, bendecido y todo el tiempo en victoria. Eso está torcido. Ese no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio de la cruz. Pero Jesús no te dejará abandonado. Jesús no te dejará desamparado. Satanás te va a mandar fuego a ti por las 4 esquinas. La Biblia dice que él se va a levantar como río, tratando de arroparte, de arrastrarte, de sacarte del camino. Pero en esa situación de angustia que tú estás padeciendo y viviendo, dice la Biblia que se levanta el Espíritu de Dios
victorioso y levanta la bandera. Levanta la bandera. Levanta la bandera a tu nombre, declarándote a ti victorioso. Alabado sea Dios. Cuando se le presenta un evangelio torcido a la persona y le aparecen todas estas ráfagas de problemas, la persona se siente engañado, se siente usado, que lo cogieron de tonto, se van de la iglesia, no quieren saber más de Dios, aleluya, ni del evangelio, odian a los pastores, no quieren saber más de los predicadores, porque se ven que lo engañaron, que no le dijeron la verdad. Preséntele, aleluya, lo que dice la Biblia en Hechos 14, 22. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Preséntele esa parte. Preséntele esa parte para cuando venga ese ciclón se queden en la iglesia. Dice la Biblia, es necesario. Oiga, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Derbe, a los hermanos de Derbe. Es necesario, dice el apóstol, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hay dos términos en este versículo que me gustaría enfocarlo, y es la palabra necesario y la palabra tribulación.